se encarga de drenar todo el lado izquierdo, es decir, toda la mitad de la cabeza izquierda, toda la mitad del cuello, ¿sí? Y de hecho, el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una distribución asimétrica del drenaje linfático. ¿Y esto por qué es importante saberlo? ¿Sí? Porque si se fijan, por ejemplo, en los casos de, vamos a poner el ejemplo del cáncer de mama, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, las tumoraciones normalmente salen del lado izquierdo. No sé si sepan eso. No son exclusivas del lado izquierdo, pero el porcentaje de tumoraciones cancerígenas de mama, ¿sí? Salen del lado izquierdo. Y eso tiene que ver justamente con la lateralidad del sistema linfático. Como el sistema linfático lleva células muertas, lleva desechos metabólicos, lleva grasas, lleva incluso células malignas que no alcanzaron a formar una tumoración mayor y que posteriormente son destruidas por el sistema inmune, ¿sí? Como el lado izquierdo del sistema linfático es el que transporta mayor cantidad de fluidos, ¿sí? Es más probable que en esta parte tengamos la presencia de alguna tumoración maligna, en el caso, obviamente, de las mujeres. Y eso, a su vez, involucra, ¿sí? Que por cercanía, esas tumoraciones inmediatamente invadan a las redes ganglionares correspondientes a la mama izquierda, que de hecho involucran a los vasos linfáticos axilares y los que tienen que ver incluso con la parte del miembro superior, ¿sí? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que a una persona con cáncer de mama le hacen una extirpación de este tumor, que en este caso sería una mastectomía, a veces la mastectomía implica la extirpación de la mama completa más las cadenas ganglionares que están asociadas a esa mama para evitar que por lateralidad los otros ganglios linfáticos se vean afectados y por consecuencia se genere una migración del cáncer hacia otras partes del cuerpo. ¿Sí me explico? Bien, entonces, ahora sí vamos a ver cómo se va a estructurar. Bueno, el sistema linfático, ¿qué lo va a conformar? Va a estar constituido por vasos linfáticos, ¿sí? Que a su vez, en la medida en que nos encontremos más distales en las partes del cuerpo, vamos a encontrar capilares linfáticos, ¿sí? Y a su vez va a estar formado por ganglios linfáticos que forman cadenas linfáticas, ¿sí? Pero también vamos a tener un par de órganos que están directamente relacionados con el sistema linfático. Por un lado tenemos al timo, ¿sí? Que ya habíamos visto que el timo se va degenerando con el paso de los años hasta que llegamos a la adolescencia, ya no existe, ¿sí? Como tal un órgano funcional. Y por otro lado tenemos al vaso, ¿no? Que forma parte también del sistema linfático, ya que a partir del vaso también se constituyen algunas de las células blancas o glóbulos blancos y a su vez el vaso recibe a algunas de las células muertas, de las células sanguíneas muertas, específicamente a los glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos elementos, ¿no? Que serían los vasos y capilares linfáticos en un primer momento, los ganglios linfáticos, que dijimos forman estas cadenas ganglionares, y los órganos asociados, que son el timo y el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas del sistema linfático? Bueno, primero, el transporte de líquido intersticial, ¿de acuerdo? Aquí, a ver, ¿quién se acuerda cuál, cómo es la distribución de los líquidos corporales?
Tiene que ver con la parte del sistema circulatorio. ¿Cómo se distribuyen los líquidos corporales en el cuerpo? ¿En qué porcentajes o en qué proporción? ¿Se refiere a la circulación mayor y menor? No. Me refiero a, por ejemplo, nos dicen, nosotros somos un tanto por ciento de agua, ¿no? O sea, esa es la cantidad de líquido que hay en el cuerpo. Pero Según yo ese somos, líquido, ay, perdón, a ver, dime. Ajá. somos 60% agua, ¿no? Sí, pero ahora vamos a suponer que de ese 60%, ¿sí? Nosotros tenemos que distribuirlo, o sea, ¿cómo se distribuye ese líquido corporal en el cuerpo? ¿En dónde se encuentra? Profe, según yo creo que el 35% es extracelular, a fluidos y intersticio, y el 65% es líquido intracelular. Por ahí va justamente la analogía, ¿verdad? Lo dividimos en tres partes. Aproximadamente entre el 30 y 35% de los líquidos corporales son extracelulares, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el líquido que circula en la sangre, o sea, el plasma sanguíneo, ¿sí? Es parte de ese porcentaje, es líquido extracelular, ¿sí? Y hay otro tipo de líquido que está entre las células, está por fuera de las células, pero está entre las células, que es el que vamos a denominar como líquido intersticial, ¿de acuerdo? Ese líquido intersticial corresponde al otro porcentaje del líquido extracelular, que justamente es el que se habla en la lámina, ¿de acuerdo? El otro 60 y tantos % o las dos terceras partes del de los líquidos corporales se encuentra justamente adentro de las células, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que el sistema linfático entonces va a tener una relación directa con ese líquido, esa parte del líquido extracelular, ¿sí? Que vamos a denominar como líquido intersticial. Y ese líquido intersticial, hagan de cuenta que va a ser un líquido que va a contener, además de electrolitos como sodio, potasio, calcio, etcétera, va a tener otros elementos que son material de desecho de las células. ¿De acuerdo? Entonces, es, es muy importante, va a ser muy importante que exista un sistema o un mecanismo para hacer que ese líquido intersticial, ¿sí? Regrese hacia el sistema venoso para poder ser de nueva cuenta limpiado o, en su defecto, desechado a través del aparato digestivo. ¿Sí me explico cómo está la situación o no? Sí, Sí, profe. A ver, espérenme. Miren, entonces sí, fíjense, para no andar con mucho de los porcentajes del 35, 4,3%, ¿no? Lo dividimos así, miren, los líquidos corporales se dividen a grandes rasgos de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos líquido intracelular y líquido extracelular. Así, esa es la gran división, ¿sí? Ajá, extracelular. Sí. Entonces, el extracelular, el intra, ya me dijeron ahorita, corresponde a las dos terceras partes, ¿cierto? Sí, a las dos terceras partes de todo el líquido corporal. Y el extracelular a una tercera parte. Pero a su vez, el líquido extracelular lo podemos subdividir en dos porciones, en dos partes, que serían, eh, a ver, ¿cuál y cuál? Intersticial, ¿sí? Y el líquido que corresponde justamente al sistema circulatorio venoso y arterial, que es el plasma sanguíneo, ¿verdad?
Así es como se divide. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema linfático en este sentido? Pues que va a favorecer la reabsorción del líquido intersticial, ¿sí? Hacia la sangre para su posterior desecho o recirculación por el sistema circulatorio para llegar al aparato digestivo y de ahí poder eliminar los materiales de desecho, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la lógica. Esa es su primera función. La segunda función es, acuérdense que los nutrientes se van a absorber obviamente en el aparato digestivo, en el intestino delgado principalmente, pero parte de esos nutrientes que incluyen las grasas, un porcentaje de esas grasas no es aprovechado o se desecha y otro porcentaje va a ser absorbido también, ¿sí? Por el sistema linfático, ¿de acuerdo? Para su recirculación, ¿sí? Y eso obviamente va a llevar por consecuencia o puede llevar por consecuencia un aumento de los componentes de la grasa, ¿no? Los metabolitos de la grasa o las proteínas que componen a la grasa, que luego es lo que nosotros vemos reflejado en los estudios de sangre como colesterol total, ¿sí? O las proteínas de alta y baja densidad asociadas con la concentración de grasa, ¿de acuerdo? Y luego también una cosa muy importante es que el sistema linfático, ¿sí? Produce principalmente linfocitos de tipo B, ¿de acuerdo? O sea, produce un tipo de linfocitos que actúan directamente como mecanismo de defensa contra agentes patógenos que pueden ser virus, bacterias, entre otros elementos extraños, ¿no? O células cancerígenas que pretenden instalarse en un órgano, pero gracias al sistema linfático pueden ser capturadas, fagocitadas y por lo tanto posteriormente eliminadas, ¿no? Bien, bueno, espérenme. Entonces fíjense, ¿qué es lo que va a circular por dentro de los vasos linfáticos? O sea, el líquido que va a tener los vasos linfáticos lo vamos a conocer como linfa, ¿sí? Y los porcentajes o las cantidades de sustancias que van a tener, pues van a variar dependiendo del metabolismo de cada individuo. Pero básicamente la linfa se compone principalmente de dos elementos, ¿no? Que son el agua, que es en un 90% líquido, ¿sí? Agua, y un 3 o 4% proteínas que forman parte de los cuerpos formes dentro del sistema linfático, de la linfa, ¿sí? El resto del contenido de la linfa va a corresponder justamente a restos celulares, bacterias muertas, restos de células malignas. Obviamente va a haber linfocitos que van a estar circulando por todo el sistema linfático y que incluso algunos de ellos van a estar migrando al sistema venoso para reintegrarse a la circulación venosa y arterial. También vamos a encontrar en menor cantidad, pero vamos a encontrar glóbulos rojos, algunos granulocitos, que son otro tipo de glóbulos blancos, ¿sí? Aquí los granulocitos los dividimos en varios tipos, que ustedes a lo mejor ya los vieron en histología, que son los, basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, ¿de acuerdo? Esos son los granulocitos y son otro tipo de glóbulos blancos, ¿sí? Y la grasa que proviene del intestino delgado, así como en mayor concentración glucosa y algunos aminoácidos, ¿de acuerdo? Esto es la composición de la linfa, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema linfático, como les dije, tiene un drenaje totalmente asimétrico, ¿sí? ¿Eso qué significa lo que habíamos comentado? Tenemos dos conductos linfáticos, ¿sí? Uno que está ubicado del lado derecho, que es muy pequeño, y otro conducto que está ubicado del lado izquierdo, que prácticamente es el responsable de drenar toda la linfa de casi todo el cuerpo. Entonces, si se fijan, ¿cómo se van fusionando estos vasos linfáticos?
A nivel microscópico, así como tenemos arterias y venas, tenemos capilares linfáticos, ¿sí? Los cuales van a formar vasos de mayor calibre hasta conformar lo que conocemos propiamente como los conductos linfáticos. Estas, sus características, las características de los conductos linfáticos, no difieren tanto de las características físicas de las venas, ¿de acuerdo? Son casi similares. Es decir, van a contar con una capa íntima, con una túnica íntima que va a estar constituida por células endoteliales, ¿sí? Van a tener una capa muscular relativamente delgada, ¿sí? Y van a tener una capa serosa o una túnica externa, ¿sí? Que va a fungir como protectora de estos vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y la otra cosa interesante que también comparten con las venas es que los vasos o conductos linfáticos, ¿sí? Tienen unas válvulas que impiden que el líquido linfático se regrese por donde vino, es decir, favorece a un flujo continuo del líquido linfático a través del sistema circulatorio, ¿de acuerdo? De hecho, una de las cosas que favorece, obviamente, la movilidad de los conductos linfáticos son dos elementos, ¿eh? Uno es los propios, los propios movimientos peristálticos de la capa muscular de los conductos linfáticos y, muy importante, los, los movimientos corporales, o sea, las contracciones del músculo esquelético, favorecen la movilización del líquido de la linfa y de la activación del sistema linfático. ¿Sí me explico? O sea, el movimiento, la acción muscular y la actividad física como tal, a través de la contracción muscular, favorece el drenaje linfático. ¿Sí queda claro? Maestro, ¿y de qué depende que ciertas enfermedades afecten ya sea al drenaje derecho o al... Entonces, eso puede generar que exista una comunicación entre diferentes cadenas ganglionares que aparentemente están muy lejos unas de otras, ¿de acuerdo? Entonces, la dominancia del sistema linfático hacia el lado izquierdo es un determinante para que muchas de las patologías relacionadas o alteraciones relacionadas con el sistema linfático estén orientadas hacia el lado izquierdo o también hacia los miembros inferiores, porque también el sistema linfático del lado izquierdo drena la sangre de las extremidades inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, eso iba en relación a la imagen que estábamos viendo ahorita, ¿de acuerdo? Que era esta de acá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los conductos linfáticos van a vaciar a dos, este, a dos conductos principales. Uno es el conducto torácico, que no se nos olvide, el conducto torácico, que va a ser el que va a estar del lado izquierdo y que va a ser el dominante, ¿sí? Y el otro va a ser el conducto linfático derecho, ¿de acuerdo? Que este nada más, como ya habíamos mencionado, únicamente se va a encargar del drenaje linfático de la mitad derecha de la cabeza, de la mitad derecha del cuello y de todo el miembro superior derecho, nada más, ¿de acuerdo? En ambos casos, tanto el conducto torácico, que está del lado izquierdo, como el conducto linfático derecho, ambos van a desembocar en las venas subclavias. ¿De acuerdo? Y ahí, a partir de su desembocadura en las venas subclavias llevan la sangre a las venas brachiocefálicas y las venas brachiocefálicas llevan la sangre a la vena cava superior, ¿sí? Y la vena cava superior lleva la sangre, ya sabemos, a la aurícula derecha. ¿Sí queda claro esa parte o no? Sí.
Bien, hay que darle una leída a este tema también, ¿eh? Para que vayan también relacionándolo con lo que vamos describiendo aquí, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra imagen que nos muestra justamente ese drenaje linfático asimétrico, ¿sí? Vean ustedes el drenaje por el conducto linfático derecho, demasiado limitado, ¿sí? A solamente esta parte del cuerpo que incluye la mitad cabeza, mitad cuello y miembro superior derecho. Pero el drenaje por el conducto torácico, entonces, nos va a determinar, ¿sí? El drenaje del resto del cuerpo, ¿sí? Que de hecho, dentro de todas las cadenas ganglionares que tenemos, porque vamos a, no acabaríamos de describir todas las cadenas ganglionares, ¿sí? Pero hay elementos clave o puntos clave del sistema linfático que vale la pena mencionar. Por ejemplo, las cadenas ganglionares cervicales, ¿sí? Que cuando estábamos revisando los triángulos del cuello, las llegábamos a mencionar, ¿sí? Las cadenas ganglionares axilares, que las acabamos de mencionar hace un momento, que tienen que ver justamente, por ejemplo, en el caso de la mujer, con el cáncer de mama, ¿sí? Las cadenas ganglionares torácicas, que tienen que ver con las cadenas ganglionares paraesternales y paraesofágicas, las cadenas ganglionares inguinales, que también son muy importantes, ¿sí? Y si se fijan ustedes, aquí me está señalando un punto muy particular, que está justo en el área abdominal. Esta que dice aquí, cisterna de Chile, que se conoce como cisterna de Kilo, ¿sí? Es una zona muy importante del sistema linfático, ya que va a ser la responsable de recibir prácticamente todo el drenaje linfático del aparato digestivo y del miembro inferior, ¿de acuerdo? Esa sustancia, esa cisterna de Kilo, va a ser el referente porque a partir de ahí se va a conformar el conducto torácico, que es el que va a terminar de drenar toda la toda la linfa de el lado izquierdo. Y fíjense ustedes, aquí tenemos justamente esa estructura, ¿sí? La cisterna de Kilo. La cisterna de Kilo, vean ustedes cómo se relaciona inmediatamente con una cadena de ganglios linfáticos y de vasos linfáticos que se dirigen al aparato digestivo y como dijimos, va a ser el principal elemento receptor de la linfa absorbida por el aparato digestivo y también, fíjense ustedes, ¿sí? De la parte de las extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que esta cisterna de Kilo recibe este flujo de linfa que viene del aparato digestivo y de los miembros inferiores, constituye posteriormente al conducto torácico, al que posteriormente se irán sumando nuevos ganglios linfáticos y nuevos conductos linfáticos para llegar hasta el punto de su drenaje en la vena subclavia izquierda. ¿Sí me explico más o menos cómo está el asunto o no? Sí, Doc. Sí, Todo Doc. bien, Sí. muchas Sí, gracias. sí. Bien, entonces, fíjense, ahí tenemos ya varios puntos clave, ¿sí? Tenemos que aparte de las cadenas ganglionares, aparte de los vasos linfáticos ganglionares, etcétera, tenemos esta estructura central o medular, que es la cisterna de Kilo, y a su vez, ¿sí? Ya habíamos mencionado que dentro de las cadenas ganglionares principales, ¿sí? Vamos a tener a las cervicales, que ya las habíamos mencionado, ¿sí? Vamos a tener a las cadenas ganglionares axilares, tanto derecha como izquierda. Vamos a tener a las cadenas ganglionares paraesternales, ¿sí? Que estas tienen una relevancia clínica muy, muy importante porque en el mediastino, ¿sí? O pueden ocurrir algunos trastornos o enfermedades relacionadas directamente con el sistema linfático, ¿de acuerdo? Entonces, las cadenas paraesternales son muy importantes. También en la parte posterior
vamos a tener a las cadenas ganglionares paraesofágicas e intercostales, ¿de acuerdo? Que esas van a drenar toda la parte relacionada con las venas y arterias intercostales, ¿de acuerdo? Y luego, en la parte inferior, lo que más vamos a resaltar es precisamente las cadenas ganglionares inguinales, ¿de acuerdo? Las cadenas ganglionares inguinales nos hablan de muchas alteraciones inflamatorias, patológicas, etcétera, de todos los órganos intrapélvicos, ¿de acuerdo? Esto incluye órganos, obviamente, del sistema urinario y del aparato genital masculino y femenino. De tal manera que cuando, especialmente, por ejemplo, en el caso de la mujer que sufre mayormente de infecciones del perdón, del aparato genital, ¿sí? Uno de los signos clínicos que podemos apreciar justamente ante la presencia de un cuadro inflamatorio o un cuadro infeccioso del aparato genital femenino es justamente la presencia de ganglios linfáticos inguinales, ¿de acuerdo? Ya la diferenciación de estos ganglios linfáticos va en relación si están ubicados en un plano profundo o en un plano superficial, o si están más ubicados más hacia la región pélvica o más hacia la región del miembro inferior, ¿de acuerdo? Que en este caso los que están ligados al miembro inferior pueden verse afectados cuando tenemos, por ejemplo, problemas circulatorios venosos, ¿no? O alguna enfermedad que generó algún cuadro infeccioso por alguna herida, alguna lesión en el miembro inferior, o pacientes que están siendo tratados incluso con pie diabético, que también parte de su drenaje venoso, de su drenaje, eh, pues sí, de drenaje de las sustancias que tienen dentro del pie diabético, ¿sí? Ese drenaje de sustancias, parte de él va a viajar por el sistema linfático y puede verse reflejado en inflamación de las cadenas linfáticas inguinales. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro hasta ahorita eso o no? Entonces, los vasos linfáticos van filtrando o van justamente, sí, pues filtrando o alternando la sangre hacia los diferentes ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Entonces, esos ganglios linfáticos, como ya vimos, están organizados en una serie de cadenas ganglionares que ya comentamos algunos de los lugares más estratégicos: región cervical, región axilar, región paraesternal, región intercostal, región paraesofágica, región inguinal y región abdominal a través de la cisterna de Kilo, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cadenas ganglionares, los ganglios en particular, van a estar constituidos, ¿sí? Por una cápsula y por una médula, pero funcionalmente los ganglios linfáticos van a servir también para poder controlar el acceso o la eliminación de sustancias tóxicas al sistema circulatorio. Por ejemplo, los ganglios linfáticos tienen células fagocíticas, ¿sí? Y, muy importante, tienen centros germinativos que van a producir linfocitos, ¿de acuerdo? Especialmente linfocitos B. Acuérdense, tenemos dos tipos de linfocitos que son linfocitos T y linfocitos B, ¿de acuerdo? En los ganglios linfáticos principalmente se producen linfocitos de tipo B, ¿de acuerdo? Y además de eso, pues vamos a tener otros órganos linfoides, ¿sí? Que están asociados a los centros germinativos de los propios ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo que les comentaba ahorita. ¿Cuáles son los órganos, además de los ganglios linfáticos, que están relacionados con el sistema linfático? Bueno, pues tenemos a los órganos linfáticos primarios, que esos son los que, como su nombre lo dice, en un primer momento son los órganos principales en la regulación de los procesos
inmunes y linfáticos y corresponden justamente a la médula ósea, ¿sí? Y al timo. Ya sabemos que que de los órganos linfáticos primarios, el timo va a desaparecer, ¿sí? Y únicamente nos vamos a quedar con la médula ósea como órgano que va a seguir constante durante toda la vida, ¿sí? Como parte también de órgano del sistema inmune, pero también como un órgano germinativo, tanto de células blancas como de células rojas, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos a los órganos linfáticos secundarios, que incluyen a los ganglios linfáticos que ya mencionamos y al vaso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, son estos 4 órganos asociados. Médula ósea y timo como órganos primarios y ganglios linfáticos y vaso como órganos secundarios, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, los órganos primarios, sí, a ver. Dice, hay una pregunta en relación a sobre, hay unos tipos de terapias funcionales que tienen que ver con la manipulación o masaje de las áreas donde hay a lo mejor algún linfedema, ¿sí? O sea, una inflamación de alguna cadena ganglionar relacionada por otros factores o, o masajes que favorecen el drenaje linfático. Eh, sí está comprobado que hay ciertas manipulaciones, ¿sí? O ciertos masajes o ciertas técnicas que tienen buen efecto en el sistema linfático, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque acuérdense que hace un momento les comenté que el movimiento del sistema muscular per se, el movimiento del sistema muscular por sí solo, ¿sí? Genera una aceleración del drenaje linfático. Entonces, si tenemos a un especialista relacionado y conoce perfectamente técnicas de manipulación o de masaje para llevar a cabo un buen drenaje linfático, claro que sí se puede realizar, ¿sí? Obviamente, cuando se tiene la seguridad, ¿sí? De que en la región que se está manipulando no hay sospecha de algún proceso maligno o que la manipulación de esa cadena ganglionar después no devenga en una diseminación de alguna enfermedad más grave. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico ahí o no? Sí, ok. Bien, entonces, órganos linfoides primarios. Dice constituyen los órganos donde se forman y maduran las células del sistema inmune. Ya dijimos, son las médula ósea y el timo. ¿De acuerdo? De estos dos, recuerden que la médula ósea es la única que queda funcional el resto de la vida. ¿De acuerdo? Que aquí nada más hay que hacer una cuestión, una anotación, y es que aunque la médula ósea queda funcionando, ¿sí? Definitivamente va también perdiendo ciertas cualidades, porque por ejemplo, la médula ósea en los primeros años de vida hasta la adolescencia es una médula que se le conoce como médula roja, ¿de acuerdo? Y esa médula es una médula muy activa, ¿de acuerdo? Genera una gran cantidad de glóbulos blancos y de eritrocitos al inicio, en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de adaptación del sistema inmune. Pero a lo largo de los años el sistema inmune empieza a tener sus propios mecanismos, ¿sí? Sí, de hecho a eso voy, a la parte de lo de la médula amarilla, ¿sí? Entonces, el propio organismo, el cuerpo humano, ya empieza a tener como, voy a decirlo de esta manera, así como medio burda, su base de datos de agentes patógenos. Ya conoce cómo responder ante ciertos elementos del entorno y entonces regula la producción de sus células o glóbulos blancos y rojos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Que en este caso, pues
como vamos disminuyendo el porcentaje de producción de glóbulos blancos en la médula ósea, también la médula ósea empieza a degenerar parcialmente y se convierte de ser una médula roja a una médula amarilla, ¿sí? Que la médula amarilla, ¿sí? Ya es más de tipo, ya tiene más tejido graso que el que tenía cuando era más activa durante la infancia y la adolescencia. Y entonces, aunque sigue su producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos, obviamente esta producción cada vez se va regulando, se va disminuyendo y también pasa a formar parte de otros órganos que son los órganos secundarios, que en este caso, parte de esa formación de linfocitos, ya habíamos dicho, queda en la parte de los ganglios linfáticos, ¿sí? Y la otra parte también tiene que ver con el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, hay una maduración sistemática del sistema inmune y del sistema linfático, ¿de acuerdo? Y por acá me preguntaban, dice, ¿por qué las personas con obesidad desarrollan linfedemas? Bueno, recuerden una cosa bien importante, la composición de la linfa. ¿De qué dijimos que se componía la linfa? ¿De qué dijimos que se componía la linfa? Pues de proteínas, de agua también. Yo había leído también que también tenía glucosa, no sé si también esté hasta cierto punto bien, Doc, también había leído que tenía Es correcto. glucosa. Pues, sí, lo que Iones también lo vemos también, mencionando. El menor iones, porcentaje, perdón. Y en el estómago también había mayor presencia de grasa, o sea, de lípido también. por ahí va la situación. Entonces ahí te va, por ejemplo, lo que me preguntaban ahorita acerca de las personas con obesidad, pero depende del grado de la obesidad también, ¿eh? Porque ya cuando estamos hablando de casos de obesidad mórbida, eso implica obesidad grado 3 en adelante, ¿sí? Hay otros factores que están involucrados. Recuerden, parte de la composición de la linfa incluye la grasa absorbida a través del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, evidentemente, uno de los factores de riesgo de las personas con obesidad es la alta ingesta de carbohidratos y la alta ingesta de materias grasas. Por lo tanto, eso inmediatamente va a generar un aumento en la actividad del sistema linfático por depurar al sistema circulatorio, ¿sí? Y hay otro factor que hay que considerar, que por ejemplo, en los casos de los pacientes con obesidad mórbida, se reduce la movilidad física, ¿de acuerdo? Y acuérdense que yo les comenté en un inicio que la movilidad física es un factor beneficioso para el drenaje linfático. Les comenté, la actividad física por sí sola acelera la capacidad del drenaje linfático porque la contracción muscular contrae a su vez a los vasos linfáticos y por lo tanto acelera el traslado de los desechos que se encuentran en el sistema linfático. Entonces, si sumamos nosotros los factores de alta ingesta de carbohidratos y grasas con una disminución de la movilidad progresivamente que se puede ver en los pacientes de obesidad mórbida, justamente eso se convierte en un factor de riesgo para que los ganglios linfáticos o las cadenas ganglionares linfáticas se inflamen y me produzcan estos fenómenos que vamos a conocer como linfedemas. ¿Sí queda claro? Bien, rápidamente esto ya lo saben un poco, creo yo, pero nada más para repasarlo rápidamente, la composición de la médula ósea, ¿no? Que se considera también como un órgano linfático, ¿sí? Eh, ubicada, ya sabemos, principalmente en los huesos largos, ¿sí? Acuérdense que los huesos largos tienen su porción compacta
su porción esponjosa, pero los huesos largos, a su vez, tienen una importante cavidad medular, ¿de acuerdo? Que es en donde se forman las células sanguíneas y los linfocitos. Obviamente, cada célula sanguínea va a tener como su familia. Por ejemplo, los glóbulos rojos vienen o los eritrocitos vienen de células o de una familia de células que únicamente producen glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, a su vez, también los podemos dividir en familias. Por ejemplo, los linfocitos T y B vienen de un tipo de célula germinativa y los granulocitos vienen de otra familia de células germinativas, ¿sí? Y aparte, las plaquetas, ¿sí? Vienen de otras células germinativas que conocemos como megacariocitos. Entonces, todas estos tipos de formaciones celulares, ¿sí? Son capaces de formarse dentro de la médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que la médula ósea va a tener una capacidad hematopoyética, ¿de acuerdo? Lo que va a significar, ¿sí? Que adentro de la médula ósea vamos a tener células madre, células pluripotenciales, ¿sí? Y capaces de generar a todas las células que ya acabamos de mencionar hace un momento, ¿de acuerdo? Bien, el otro órgano primario, ya dijimos, es el timo. Y si se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos viendo disección cardíaca, habíamos comentado que una vez que el timo se degenera, se integra a la grasa epicárdica, ¿verdad? Y queda como otro mecanismo protector de los vasos sanguíneos que salen y entran del corazón, o sea, de los grandes vasos sanguíneos. Pero en la infancia y en la adolescencia, este órgano linfático primario, ¿sí? Sí tiene una importancia muy significativa en la parte, ay, perdón, ¿sí? En la parte de la producción de glóbulos blancos, principalmente la producción justamente de linfocitos T, ¿de acuerdo? Entonces, relaciones anatómicas importantes del timo. El timo es un órgano impar, simétrico, que tiene su principal pico de función en la infancia y en la adolescencia, que se encuentra justo detrás del esternón, es retroesternal, ¿sí? Y forma parte del mediastino inferior, ¿de acuerdo? Específicamente se encuentra en el tercio anterior del mediastino inferior, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, el timo va a tener en su interior, cuando está en su etapa funcional, unas células germinativas, ¿sí? Primero va a estar constituido por una corteza, por una médula, por un tejido trabecular, pero en su interior, en su parénquima, se va a encargar de formar a los glóbulos, perdón, a los linfocitos T a partir de unas células principales que van a ser conocidas como células medulares, ¿sí? Corticales, y van a formar algo que se conocen como timocitos, ¿de acuerdo? Esos timocitos posteriormente, ¿sí? Se les van a denominar linfocitos T, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener la diferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los linfocitos T pasan por un proceso de maduración, todavía se diferencian en tipos de linfocitos, principalmente dos, ¿sí? Vamos a tener linfocitos T, CD4, que se les conocen como linfocitos helper o ayudadores, ¿sí? Y a los linfocitos T, CD8, que se le conocen como linfocitos citotóxicos o natural killer, o sea, asesinos natos o matones a sueldo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos linfocitos T van a migrar a la sangre, ¿sí? Y de ahí van a pasar al vaso y a los ganglios linfáticos para, junto con los linfocitos que se produjeron dentro de los ganglios linfáticos, conformar a una red de defensa importante que va a estar constituida por linfocitos T, por linfocitos B
por macrófagos y por otros granulocitos. ¿Sí me explico más o menos o no? Sí, Doc. Bien. Ahora, esto es como parte de los órganos linfáticos primarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, los órganos linfáticos secundarios, que unos de ellos son los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Aquí básicamente ya sabemos que se van a organizar en cadenas normalmente, ¿sí? Y van a tener, fíjense, una cosa bien interesante. Los vasos, los ganglios linfáticos van a tener una constitución, o mejor dicho, una estructura general muy parecida a lo que habíamos visto con los riñones. O sea, van a tener una cápsula y van a tener un hilio, ¿de acuerdo? Ese hilio básicamente va a funcionar para recibir, ¿sí? Y sacar a los vasos, a los vasos linfáticos aferentes y referentes, perdón, aferentes y eferentes respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces son estructuras encapsuladas que van a tener también su propio hilio, ¿sí? Y que van a ser capaces únicamente de recibir vasos linfáticos aferentes y eferentes, ¿de acuerdo? Si analizamos básicamente su estructura interna, nos vamos a dar cuenta que van a estar constituidos obviamente por su cápsula, que va a ser la parte que los va a aislar, ¿sí? Pero vamos a encontrar también una zona funcional, la cual es la que se va a encargar de procesar las respuestas inmunológicas y guardar la información inmunológica que se obtuvo después de una infección o la exposición a un agente patógeno. Y aparte, esa zona funcional nos va a servir para almacenar linfocitos B y linfocitos T. ¿Sí? Entonces, básicamente es como si fuera un centro de mando, una base, en donde vamos a encontrar a los soldados listos para la batalla en el momento en el que nosotros detectemos a través de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Algún agente posiblemente patógeno. ¿De acuerdo? También el ganglio linfático va a estar constituido por su zona cortical, por su zona medular, ¿sí? Que la zona medular, ¿sí? Básicamente va a ser la parte obviamente más interna del ganglio linfático y que va a estar caracterizada principalmente por la presencia de senos medulares en la corteza del ganglio linfático. Vamos a tener a los centros germinativos, ¿sí? De las células blancas, que son los linfocitos B y T. Y por otro lado, ¿sí? Recordemos que a través de los ganglios linfáticos vamos a tener la entrada de vasos linfáticos aferentes que llevan linfa al interior del ganglio, obviamente, ¿sí? Y vasos linfáticos eferentes que drenan la linfa del ganglio, ¿sí? Y estos son los que pasan principalmente por el hilio ganglionar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones generales de los ganglios linfáticos para repasar? Serán función inmunológica por la producción de linfocitos B y T, participando obviamente en las defensivas e inmunitarias. También funciona a la depuración de la linfa antes de llegar al sistema venoso, ¿de acuerdo? Van a servir también eh, como un mecanismo de depósito, de almacenamiento de linfa, y ahí es donde viene justamente la parte de los linfedemas, ¿verdad? Que hay una cuestión de un excesivo almacenamiento puede producir depósitos excesivos y patológicos de tejido linfático, o mejor dicho, de material de desecho dentro de los ganglios linfáticos. Y también tienen una función reguladora, ¿de acuerdo? Que en este caso va a tener que ver con principalmente la cantidad o el porcentaje de proteínas que hay en la linfa, ¿de acuerdo? Finalmente, el otro órgano
que es secundario y que forma parte del sistema linfático es el vaso, ¿de acuerdo? Que en este caso, una relación anatómica muy cercana, este órgano ubicado principalmente en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Va a tener una relación anatómica con el hígado a la derecha, va a tener una relación anatómica también con el estómago e incluso con el intestino grueso. Son de 12, pero sí lo que hay que reconocer en el caso del vaso es que, por ejemplo, en enfermedades relacionadas con la sangre o algunas patologías que tienen una afectación directa con el vaso puede crecer de manera muy importante e incluso duplicar o triplicar su tamaño, ¿de acuerdo? Dependiendo del proceso inflamatorio que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, hay enfermedades relacionadas o a algunos tipos de anemias, ¿sí? Que generan una destrucción excesiva de los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y esta destrucción excesiva de los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos muertos, llegan al interior del vaso, ¿sí? Y entonces comienzan a generar una acumulación de células muertas dentro del parénquima de este órgano, ¿sí? Y por lo tanto, como respuesta ante esta situación, el vaso también empieza a aumentar de tamaño y por lo tanto comienza a invadir otras áreas distintas, hasta ahí, o Sí, no, Mario. de su situación anatómica con relación a otros órganos y recordarles una situación. La extirpación total del vaso, ¿sí? Estamos hablando de una esplenectomía, ¿de acuerdo? Y esta condición no es tan rara, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tuvieron en la parte baja del tórax, ¿sí? Por ejemplo, fueron heridas, es uno de los órganos que más sufre este tipo de lesiones. Simplemente, una de las soluciones a las cuales se tiene que llegar en algunos casos es justamente hacer una esplenectomía total de este órgano. Afortunadamente, no es un órgano vital. Es un órgano muy importante para el sistema linfático, pero no es un órgano vital. Por lo tanto, podemos tener pacientes que puedan vivir una vida relativamente normal sin necesidad de este órgano para su correcto funcionamiento. ¿De acuerdo? En este sentido, si describimos el parénquima esplénico, el parénquima del vaso, vamos a observar que el parénquima va a estar constituido por dos elementos. La pulpa blanca, o lo que se va a conocer como pulpa blanca, que es en donde vamos a encontrar a los linfocitos, a los macrófagos y algunas arterias que van a transportar estos vasos sanguíneos al sistema roja, ¿sí? ¿Sí? Los cuales van a constituir unos cordones que se llaman cordones esplénicos de Billroth, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos cordones son importantes porque todos estos cordones que aparecen en color rojo, porque ahí se contienen a los eritrocitos, a los macrófagos, algunos linfocitos y algunos también granulocitos, ¿de acuerdo? Entonces, el parénquima esplénico o el parénquima del vaso va a estar dividido en dos partes, la pulpa blanca, ¿sí? Y la pulpa roja. La pulpa blanca, ¿sí? Constituida por tejido exclusivamente linfático, ¿sí? Y nada más rodeado por ramas de la arteria esplénica, y la pulpa roja que va a tener una función directamente
en la producción y almacenamiento de eritrocitos, macrófagos, linfocitos y granulocitos. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco de lo que ya hablamos hace un momento. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta del sistema linfático? Creo que todo bien, Doc. Ok, dentro del sistema linfático, nada más para cerrar un poco esta parte, ¿sí? Vamos a ver que ya dijimos, son órganos primarios, órganos secundarios. Hay otros órganos accesorios, ¿de acuerdo? Que también están relacionados con el sistema inmune y el sistema linfático. Y unos de ellos son justamente las amígdalas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que no lo habíamos mencionado, pero las amígdalas también forman parte de este sistema inmune y que a su vez está directamente ligado con el sistema linfático, ¿de acuerdo? De ahí la razón obvia, ¿sí? De que una infección en la región percute cuando tenemos infecciones ubicadas en la parte superior del aparato respiratorio, ¿sí? Y básicamente, pues sería eso, ¿no? Lo que quedaría pendiente aquí nada más sería que ustedes identificaran cuáles son las cadenas ganglionares principales. O sea, digo, ya mencionamos los lugares estratégicos y eso debería ser como sustancialmente suficiente para entender desde dónde se pueden estudiar las cadenas ganglionares, ¿sí? Pero, obviamente, dependiendo el caso, ¿sí? En la exploración física se pueden hacer exploraciones físicas muy dirigidas a la exploración de cadenas ganglionares en particular, ¿de acuerdo? Una de las cosas que les quiero comentar es que en general, ¿sí? El sistema linfático hace espejo con el sistema venoso, ¿de acuerdo? A diferencia del sistema arterial, ¿sí? El sistema linfático está íntimamente relacionado con el sistema venoso y en varios puntos de su recorrido hace un recorrido prácticamente espejo con el sistema venoso, especialmente en la región de los miembros superiores e inferiores. ¿De acuerdo? Para la próxima clase, porque vamos a revisar lo que es el sistema arterial, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ligar con el sistema venoso para luego pasar, ya cuando terminemos sistema circulatorio, vamos a pasar al aparato digestivo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que vayan investigando lo siguiente del sistema arterial. A ver, déjenme ver. Bueno, y venoso de una vez, ¿no? Porque sí vamos a relacionarlo. Bien. Primer punto, polígono de Willis. ¿Qué arterias lo componen? ¿De dónde vienen esas arterias? ¿Sí? Y sí, ¿cuáles son los límites del polígono de Willis? ¿De acuerdo? ¿Sí? Segundo, senos venosos cerebrales. Esa es otra cosa importante. ¿De acuerdo? La otra cosa que hay que investigar, ¿sí? Son lo que tiene que ver con la irrigación anterior y posterior del cuello, ¿sí? ¿Qué es irrigación?
Y también, eh, la, y también hay que investigar el drenaje venoso, ¿sí? Luego, ya que estamos en la parte proximal, ya en la región del tórax, sí necesitamos investigar otra vez lo que son las ramas del arco aórtico, ¿sí? Ramas de la aorta descendente torácica y, y apto. Esto es tanto arterial como venoso, ¿de acuerdo? Y obviamente la parte de la vascularización de tórax y abdomen. Con eso nada más, ¿sí? Ah, perdón. De sistemas venosos, es importante que investiguen qué es el sistema cava, qué es el sistema porta, qué es el sistema ácigos, qué es el sistema hemiácigos y ya. ¿Sí queda claro? Sí, doc. Son las arterias que componen el polígono de Willis, pues también investigo desde dónde vienen, ¿verdad? Y cuáles ramas forman, ¿no? La irrigación anterior-posterior del cuello, acuérdense de lo que habíamos hablado de las arterias vertebrales, arterias carótidas, y por otro lado, en el drenaje venoso, lo que constituye a las venas vertebrales, pero también a las venas yugulares internas y externas. ¿Sí? Ramas del arco aórtico, esas ya se las saben. Ramas de la aorta descendente torácica es importante y más importante todavía, las ramas de la arteria descendente porción abdominal, que esas son todavía más importantes, ¿no? Vascularización de miembro superior e inferior, vascularización de tórax y abdomen, sistema cava, porta, ácigos y hemiácigos son sistemas venosos, que son muy característicos del sistema circulatorio. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro hasta ahorita esto?